Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. Bueno. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, hija. ¿Y tú? Pues bien, aquí llegando al depa de mi tío después de clases. Qué bueno, hija. ¿Qué tal tus primeros días de clase? Pesados, ya muchas clases. Y eso que es el primer semestre, pero bueno. Pues bienvenido a la universidad, hija. Oye, ¿y ya buscaste dónde vivir? Para que no le estemos dando molestias a tu tío. Sí, Pa, justo por eso te marcaba. Vi un departamento muy cerca de la universidad y en una zona bastante buena. Ah, qué bueno, hija. Entonces, como habíamos quedado, voy el fin de semana y lo visitamos. ¿Puedes organizar que nos lo muestren, por favor? Va, ¿qué día? ¿El sábado te parece bien? Sí, hija. De preferencia como a las 3 de la tarde, para que tenga buen tiempo de llegar en camión, ¿va? Sale, Pa, nos vemos el sábado entonces. Sale, hija, nos vemos. Bye, Pa. 3 días después. ¡Listo! Aquí es. Ahí está Lupita, la que renta el departamento. Perfecto, vamos. Hola, Carla. Qué bueno verte de nuevo. Él debe ser tu papá. Sí, es José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mucho gusto. ¿Quieren pasar a ver el departamento? Sí, por favor. Claro, adelante. Después de ustedes, por favor. Mira, Pa, está chiquito, pero la verdad tiene lo necesario. Una salita, una cocina, baño y obviamente mi cuarto. La verdad, yo creo que es una excelente opción para su hija. Le queda muy cerca de la universidad y tiene todo a la mano. Y en el camino hacia acá, vi que hay muchas cosas cerca. Se ve que es una muy buena colonia. Exacto, y por las noches también es segura. Está súper iluminada y no hay de qué preocuparse. Tiene todo a la mano. Ya veo. Nada más, otra pregunta. ¿En los temblores no ha habido muchos problemas por aquí? Pa. No te preocupes, Carla. Es normal que los papás quieran saberlo todo. Necesitamos estar seguros, hija. Bueno, entonces... No. Es una zona que no suele tener muchas pérdidas cuando tiembla. De hecho, está todo bien. Qué raro, porque en el camino vi muchos terrenos donde se veía que antes había edificios y que no tiene mucho que dejaron de estar ahí. No, para nada. Seguramente son nuevos edificios que quieren hacer. Digo, como es una buena zona, muchos quieren invertir. Ya, entiendo. Oye, pero ¿las grietas de ese muro? Esas grietas. No son nada graves. Siempre han estado ahí, no pasa nada. No son importantes. Pa, ¿qué uso? A mí me gustó. Perdón, hija. Vamos a hacer algo. Déjenme pensarlo bien y ya tomamos una decisión con más calma. Claro, no se preocupen. Platíquenlo y cualquier cosa. Ya tienen mi número. Sí, muchísimas gracias. Vamos, hija. Gracias, Lupita, y perdón por tantas preguntas y las molestias. No te preocupes, nos vemos pronto. ¿Y tú, habitante, conoces los riesgos de donde vives? Bienvenidos habitantes en esta quinta temporada. Soy Ale Chamorro
y en conjunto con Rodrigo Tenorio y nuestro invitado especial, abordaremos un tema que tiene que ver con la importancia de conocer nuestro territorio para prevenir desastres. Así que vale la pena que vayan preparando su café, habitantes, porque la charla de hoy será muy interesante. Y para no perder la costumbre, te pregunto, Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a abordar? Hola Ale, ¿qué tal, habitantes? Gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Sabían ustedes que las ciudades a lo largo de la historia han sido y serán afectadas por diversos fenómenos naturales, lo cual impacta tanto la infraestructura, los bienes, la economía e incluso las personas? Muchos de ustedes, habitantes, lo podrán estar pensando en la palabra desastres naturales. Pero ¿qué pensarían si les dijéramos que tal vez es una palabra de concepto incorrecto y que estar prevenidos ante el riesgo incluye una visión holística para salvaguardar los lugares donde vivimos? Es por ello que hoy le damos la bienvenida a Jorge López Ortiz, quien es doctor en urbanismo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos platicará sobre la importancia de la prevención en la gestión de riesgos en nuestros territorios. Así que sin más, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Pues vamos a hablar un poco de la gestión de riesgo, ¿no? Así es, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora, quisiéramos entrar en la primera parte para definir este tema de por qué hemos desarrollado en nuestra sociedad el término desastres naturales. Bueno, el desastre natural como es algo que ya está descartado a nivel conceptual. Los desastres no son naturales, son una construcción que genera el hombre. Un evento natural es una lluvia, un huracán, un sismo, son fenómenos que se dan en la naturaleza y que sí afectan un territorio, pero esos efectos no necesariamente se tienen que traducir en un desastre o no representan en sí para la naturaleza un desastre, sí lo significan para la comunidad. Entonces, el término desastre natural es una ambigüedad. Más bien, los desastres no son naturales, los desastres son una construcción social. Es decir, el desastre es social. Entonces, ¿sí nos podrías confirmar que todas estas consecuencias que vemos después de que pasa un fenómeno natural es a consecuencia de todas las acciones humanas? Sí, al ser una construcción social, para que se considere algo como un desastre, tiene que afectar a una población en específico, que es la que va a denunciar o la que se va a quejar de que sufrió afectaciones por un evento. Este evento no necesariamente tiene que ser natural, también puede ser tecnológico, puede ser por el mismo desarrollo de la sociedad, es decir, un conflicto social, una guerra. Eso generan desastres. Entonces, todos los desastres van a ser construcciones sociales y se dan porque hay elementos dentro del territorio, dentro de la construcción del hábitat, que generan o inducen a la vulnerabilidad. Mientras más expuesto esté una población a un evento, más fácil es que se genere un desastre. Por ejemplo, si yo tengo un río y la gente se establece a las faldas del río, sin tomar en cuenta que ese río cuando llueve crece, pues ahí se está exponiendo. Entonces, cuando aumenta el cauce del río, empieza a abrirse la corriente, probablemente afecte e inunde algunas partes de esa comunidad. Entonces, la misma sociedad está generando condiciones de vulnerabilidad que las van a afectar y eso genera desastre. Si tú pones el río y no hay nadie ahí, o hay, no sé, comunidades animales o vegetales, pasa el río, no pasa nada. Ahora, nosotros como seres humanos, pues hemos tratado de cierta manera prevenir estos riesgos, ¿no? Lo tenemos muy consciente nosotros en México a través de los planes de N3 por parte del ejército mexicano, que simplemente habla que una vez pasado el fenómeno natural y ha afectado la infraestructura o la vivienda de las comunidades, pues llevan a esta parte, ¿no? Como de la recuperación y tratar de levantar lo que se ha perdido. Pero nosotros creemos desde esta parte de Habitando Ando y conforme a tu investigación sobre que la prevención es fundamental. Y aparte de esto, en tu tema de investigación como la gestión del riesgo, pues quisiéramos que les platicaras un poquito más a los habitantes de qué se trata este concepto de gestión del riesgo. Bueno, primero hay que distinguir entre lo que es un desastre y lo que es el riesgo. El desastre es cuando un evento impacta en una comunidad y genera consecuencias, ya sea daños en infraestructura, afectaciones con lesiones o muertes.
Eso es un desastre. El riesgo es la probabilidad de que ese desastre se lleve a cabo. Es decir, va a llover, ¿no? Anuncian que va a pasar un huracán. Hay una probabilidad de que ese huracán nos impacte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues de alguna manera tengo que desarrollar algunas estrategias, algunos mecanismos o protocolos para prevenir que ese huracán me afecte. Si no hago nada, ese huracán va a impactar y va a inundar. Y entonces así se construye un desastre. ¿Qué sucede con la parte de gobierno? Bueno, desafortunadamente la gestión del riesgo está encaminada hacia la adaptación y hacia la contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que no haya un sismo o hasta que no haya una inundación, ningún protocolo se va a activar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos esperando a que sucedan las cosas para poder reaccionar. Esto ha permitido que se construyan estos mecanismos como por ejemplo el Plan Marina, el Plan DN3 del Ejército de la Sedena, pero también el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPROC. Además de que dentro de la jerarquía institucional hay secretarías y hay direcciones de protección civil que atienden cada vez que se genera un desastre. Sin embargo, a nivel de prevención, pues no hay nada, hay muy poco. ¿Por qué? Porque la planificación está separada de lo que es la gestión del desastre. Ahora, ¿qué se busca con la gestión del riesgo? Dar un paso adelante y establecer estrategias desde la planificación territorial, de la planificación urbana y con unos instrumentos de planificación arquitectónica, urbana, territorial, etcétera. Buscar la forma de mitigar el riesgo, no nada más reducirlo, sino eliminarlo. Y es por eso que en esta línea de investigación yo trabajo, que es la búsqueda de mecanismos y modelos de prevención del riesgo, para que tomadores de decisiones sepan qué hacer para prevenirlo. Ya se sabe mucho qué hacer en caso de que se caiga algo, pero ¿cómo hacemos para evitar que algo se caiga antes de que pase, ¿no? Oye, y entonces para la elaboración de los planes dentro de la gestión de riesgo, ¿cuáles podrían ser los principios del proceso y las herramientas para elaborarlo? Pues lo primordial sería que todos como sociedad supiéramos dónde estamos parados. La gente tiene que saber exactamente en qué territorio, en qué ecosistema, en qué sitio se encuentra, cuál es el lugar en el que habita. No nada más se trata de saber que aquí llueve, sino cómo es que esa lluvia afecta el territorio y cómo es que vamos a convivir con esa lluvia, cómo vamos a convivir con los ecosistemas, cómo vamos a convivir con las lagunas, los ríos, los cerros. No nada más vamos a convivir con ellos cada que se nos caigan encima, ¿no? Entonces es muy importante, en primer lugar, entender dónde estamos parados. Si no sabemos dónde estamos, nos vamos a espantar cada que llueve o cada que tiemble, ¿no? Y vamos a tener estos sistemas de alerta temprana que nos advierten, oigan, está pasando algo, y nosotros simplemente nos espantamos, cuando tendría que ser al revés. Cada que aparezca estos sistemas de alerta temprana, que es cuando el noticiero nos dice, miren, esta semana va a llover, ¿no? Esta semana va a estar el clima así, pues entonces es momento de prepararnos, como hay que esperar a ver si es cierto o no, simplemente nos preparamos, barremos, etcétera, ¿no? Lo mismo con un sismo, cuando suena la alerta sísmica, en lugar de correr y desesperarme y llorar, tengo que estar preparado con mi mochila, con mis elementos de emergencia, etcétera, saber dónde tengo que resguardarme para poder reaccionar adecuadamente. Eso es buscar una forma de prevenir, es entender dónde estamos, conocer nuestro territorio. Lo que sigue en la parte de planificación, bueno, es una vez que se entiende dónde estamos, pues entender que ese ecosistema donde estamos parados nos ofrece servicios ambientales, pero también nos ofrece formas de protección ante estos eventos. Y es la mejor forma para mitigar el riesgo, entender el territorio y utilizar ese territorio para protegernos, como simplemente teniendo áreas verdes, teniendo áreas de protección, áreas naturales protegidas, etcétera, que nos permitan amortiguar estos eventos. Si no tenemos más que planchas de concreto, cuando llegue un huracán va a generar una avenida de inundación. Si yo tengo un parque lineal, cuando llegue el huracán, probablemente sí se va a inundar la ciudad, pero la recuperación va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque el manto freático va a absorber el agua, el exceso de agua, ¿no? Y justamente ahorita que estás mencionando algunos ejemplos para precisamente prevenir estos daños, en cuestión de nuestro país, ¿cómo ha sido pues esta interacción entre el gobierno y la población
antes, durante y después de este tipo de eventos, ¿no? O sea, realmente estos trabajos han funcionado o en serio necesitamos cambiar o modificar algunas cosas. Bueno, tenemos que modificar absolutamente todo si realmente queremos mitigar el riesgo. Actualmente la visión que se mantiene es una visión global, no necesariamente del gobierno, que se busca reaccionar ante un evento. Incluso lo vivimos en la pandemia, ¿no? Se esperaron a que se saturara todo para poder entonces replantear, bueno, vamos a cerrar porque ya vimos que no funcionó, ¿sí? No se arreglan las cosas por sí solas, ¿no? Necesitas dar un paso adelante y plantear un programa o una estrategia de prevención. ¿Qué ha sucedido? Bueno, históricamente se ha enfocado hacia la protección civil. No digo que esté mal, al contrario, el desarrollo de la protección civil en México particularmente y a nivel global ha ayudado a que tengamos protocolos muy efectivos para recuperar a la población una vez que sucede un desastre. La población no sabe cómo prevenir el riesgo, pero sí sabe cómo recuperarse. Esa es una ventaja que se generó a través de estos protocolos, el plan N3, el plan Marina, los planes de protección civil, etcétera, ¿no? La gente sabe cómo recuperarse, cómo renovar, cómo recuperarse, cómo levantarse. Y esto es algo histórico. Desde que pasó el sismo del 85, se han ido modificando muchos protocolos y han cambiado muchos ordenamientos, normatividad, etcétera. Pero siempre son correctivos. No hay algo que prepare o prevenga. Entonces es un problema a nivel global que ya se está de alguna manera cambiando. Tarde, pero bueno, ya se está cambiando. ¿Cómo? Pues desde del diseño de indicadores que generan estrategias de gobernanza para que los mismos municipios puedan tener recursos y fundamentos jurídicos para poder desarrollar proyectos que prevengan. ¿Por qué? Porque la administración pública funciona también de forma reactiva. Si no hay un problema, ¿para qué lo voy a abordar? Si no está inundada la calle, ¿por qué voy a tener que gastar presupuesto del municipio si no ha pasado nada? Pero tengo dinero para poder tener máquinas en caso de que se atore un drenaje. ¿Por qué? Porque llovió y se generó una avenida, entonces ya tengo un recurso ahí que está etiquetado para resarcir daños por eventos. Entonces, ya está claro en la administración pública a nivel de contingencia, pero no en prevención. Y eso es lo que se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muy buenas intenciones, pero normativamente si el municipio o la autoridad, que digo, siempre bajo la idea de que tienen la mejor intención, pues no tienen medios normativos o institucionales que lo permitan hacer. Y entonces ahí se queda, ¿no? Pues es que me tengo que esperar a que pase el huracán porque no puedo bajar dinero. Que esa es otra cosa, ¿no? Las declaratorias de emergencia y de desastre son recursos administrativos que tienen los estados para poder solicitar recursos federales para resarcir daños, pero no hay en prevención. Ahora, hablando justamente de ese tema, acerca de la relación entre la sociedad y los tomadores de decisiones en el momento de enfrentarse a un fenómeno natural, por ejemplo, los huracanes, a mí me gustaría que nos compartieras tu experiencia, digo, porque yo creo que la sociedad, una vez que ve el nublado y sabe que viene el huracán, creo que hacen estos mecanismos de colaboración para poder prevenir o reducir los daños en sus propiedades, en sus localidades, ¿no? Y mientras que la autoridad, una vez que pasa el fenómeno, ya llega y actúa, ¿no? O sea, es un poco diferente la visión entre la sociedad de prevenir y la visión del gobierno por ayudar. El asunto está en que tenemos una sociedad que muchos autores le dicen sociedad del riesgo. ¿Por qué? Porque dicen que uno como habitante de las ciudades pues está enfrentándose a posibilidades de desastre todos los días, entonces tenemos el riesgo latente por todos lados. No nada más que nos pegue un huracán, sino que nos asalten o que nos tropecemos o que nos pase algo, ¿no? Todo es un peligro, ¿no? El problema está en que es una sociedad que niega el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que no me pase a mí, no voy a reconocer que existe un problema. Y eso es en muchas escalas. Hasta que no me asalten voy a entender que en México asaltan. Así hay un problema social muy fuerte donde cada quien vive en una burbujita. Entonces, tenemos que deconstruir eso, tenemos que deconstruir una sociedad que niegue el riesgo, más bien que lo acepte y que lo asuma. No para decir, es que
voy a hacer un edificio que es a prueba de temblores. No, eso nunca va a pasar. Siempre va a haber un sismo muy fuerte que va a tirar todo. Mejor hay que asumirlo y hay que saber cómo convivir con el desastre. Entonces, para eso, en México particularmente, ha habido muy buenas experiencias porque cada que sucede un evento la gente aprende. Desafortunadamente la gente también olvida, pero la gente que aprende, cada que, por ejemplo, en 2010 pegó un huracán en Veracruz que se llama Huracán Carl y hizo un desastre enorme en la ciudad de Veracruz. Bueno, la gente que padeció ese evento, ahora cada que escucha el radio y escucha, en lugar del típico presentador de radio, escucha a personalidades muy particulares, dice, bueno, entonces ya viene grave la lluvia, entonces hay que empezar a barrer, hay que empezar a prepararnos. Cuando en Iztapalapa hay unas zonas altas ahí, la gente se puso de acuerdo porque se inundaron, tienen unos grupos de WhatsApp donde se comunican entre ellos, oigan, ya empezó a llover, hay que empezar a limpiar. Entonces son esas pequeñas acciones que empieza la gente a colaborar. Hay algo muy en común, la gente participa en forma colectiva. A nivel individual es muy difícil que resuelvan esto. Entonces la jugada es participación. El gobierno tiene que incentivar la participación de la sociedad y la sociedad tiene que demandar que ese mismo gobierno los incluya dentro de la toma de decisiones. Esa sería la estrategia para buscar de alguna forma desconstruir el riesgo y reducir la cantidad de desastres que tenemos, ¿no? Sí, así es. Y aparte, resaltar esta participación de los ciudadanos, que como sea, sí tienen esta oportunidad de amortiguar este tipo de riesgos, ¿no? Y ahora, en cuestión a tu trabajo, sabemos que has estado diseñando o modelando esta parte de la prevención de riesgos hídricos hacia una ciudad. Entonces, nos gustaría que nos explicaras de manera muy breve qué es y cómo está desarrollado tu trabajo. Pues bueno, yo como urbanista no soy matemático, no soy informático, no puedo programar ni hacer algoritmos, va más allá de mi entendimiento. Lo que sí puedo hacer es desarrollar modelos de prevención, pero estos modelos tienen una particularidad. No son modelos de sistemas de alerta temprana, que son cuando uno identifica que viene un huracán, entonces ve las trayectorias, le dices a la ciudad, oye, te va a pegar, ¿no? O estos sistemas donde lanzan una alerta con unos 3 minutos, 2 minutos, porque ya viene el sismo. Eso no lo puedo hacer. Lo que se hace desde el urbanismo son modelos de decisión. ¿Qué son esos? Son modelos, básicamente es un instructivo, donde yo le digo a la autoridad y al tomador de decisión qué es lo que tiene que hacer para poder desarrollar estrategias de prevención. Entonces, el modelo que yo desarrollé es un modelo de prevención de riesgos hidrometeorológicos para la ciudad de Veracruz. Actualmente estoy haciendo uno para la ciudad de Mérida, en Yucatán. El caso de Veracruz, el principal problema de Veracruz es que hay mucha inundación y mucha lluvia por huracanes, pero también la misma infraestructura, como yo les decía, es lo que genera condiciones de vulnerabilidad. Veracruz está ubicado en una zona de humedales, entonces esos humedales se inundan naturalmente y cuando llueve, pues se inunda toda la ciudad y eso es cada mes. Entonces, ¿cómo resuelves eso? La idea de este modelo es que son diferentes pasos donde yo les digo, ¿sabes qué? Necesitas consultar diferentes expertos, es decir, no lo puede resolver una sola persona, una autoridad individual, ni solamente un actor. Tienen que participar muchos sectores sociales. Por ejemplo, el primer paso es caracterizar el riesgo. ¿Qué es eso? Es entender qué sucede en la ciudad. Llueve, cae nieve, hay sequía, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que nos afecta? Después, entender cómo está diseñada la ciudad. ¿Qué es lo que hay en la ciudad? Bueno, pues en la ciudad hay lagunas, en la ciudad hay ríos, en la ciudad hay estos manglares, en la ciudad hay marismas, en la ciudad hay parques, no sé, una serie de elementos que van a componer la estructura y la imagen de la ciudad, ¿no? La tercera parte, bueno, pues yo ya identifiqué cómo afecta el fenómeno al lugar, ¿no? Pero, ¿y la gente? Entonces tengo que identificar qué gente está más adaptada, qué gente conoce, cómo reaccionan ante los eventos, qué gente no está preparada para un fenómeno, qué gente está más expuesta, porque hay gente expuesta por las condiciones en donde vive,
ya por cómo está el territorio. Y hay gente expuesta porque no sabe que en ese lugar sucede algo. Y entonces también hay que ver quiénes son los que están adaptados, quiénes son los que tienen más experiencia y quiénes tienen capacidad de recuperación. Resulta que la gente que tiene más experiencia, pues no necesariamente es la que tiene mayor capacidad de recuperación, pero la gente que tiene más capacidad de recuperación puede aprender mucho de ello. Entonces, ese es otro paso. Después viene, ya tengo identificada a la gente, ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Pues a través de las estrategias de diseño para mitigar el riesgo. Ahí se le plantean a la autoridad, bueno, pues tenemos estas estrategias que se pueden plantear a través de áreas de potencial. ¿Qué es un área potencial? Pues digamos, es una zona donde, por ejemplo, si estás en el mar, si estás en la costa, pues vas a desarrollar proyectos tratando de mejorar la bahía, sanearla, establecer vegetación, árboles, para que no sean plastas de concreto, sino exista vegetación que cuando llegue el viento y el agua no permitan que llegue a la ciudad, que se quede ahí en el mar. Entonces, esa es una parte, ¿no? Ya una vez que se tienen esas estrategias, pues se tienen que llevar a cabo. ¿Cómo? Pues entonces se tiene que plantear instrumentos a nivel normativo, a nivel jurídico, a nivel estratégico, para poderlos operar desde la autoridad. Yo como urbanista, yo no puedo ir y plantear eso en el ayuntamiento, de decir, yo no puedo ejecutar la obra, la tiene que ejecutar una autoridad gubernamental. Y después, ya que se hace todo esto, pues se tiene que evaluar. Queremos saber si esto que se planteó estuvo bien o mal. ¿Para qué? Para aprender y retroalimentar el modelo, y entonces es un modelo cíclico. Esos son los pasos del modelo para buscar generar la mitigación del riesgo, en este caso de la ciudad de Veracruz, pero se puede plantear en cualquier otro lugar, siempre y cuando se analicen las características del sitio, los riesgos que hay y la visión que tiene la población del mismo problema, ¿sí? Sin esos tres variables no se puede aplicar en ningún lado, ¿sí? Eso es lo que hay que conocer. Sin lugar a dudas es interesante cómo este modelo se puede replicar, sin embargo creo que nos habías platicado que no es tropicalizarlo, ¿no? Es identificar cada una de las características de cada territorio, ¿no? Así es. La idea es que cada ciudad partamos de algo al revés. Estamos muy acostumbrados a emular o copiar modelos de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares que no tienen absolutamente nada que ver ni con el territorio, ni con los ecosistemas, ni siquiera con la misma sociedad de cómo se organiza. No tenemos nada que ver una sociedad con otra. Lo que yo planteo es que estos modelos surjan del municipio, surjan de la base de la escala urbana que es la ciudad. Entonces, este modelo, en mi caso, yo lo desarrollé para Veracruz, pero cualquiera lo puede desarrollar, por eso les digo, esas tres variables, porque son las que definen cada municipio. La gente de Veracruz no es igual a la gente de Mérida. Tenemos diferentes necesidades, diferentes problemas, muchas cosas que ofrecer. Entonces hay ventajas y desventajas, pero si no resuelves e identificas las necesidades del lugar y generas estrategias del lugar para el lugar, no van a operar estos programas. Ahora, hablando un poquito de estos aciertos y desaciertos durante tu trabajo de investigación, ¿nos podrías mencionar alguna que tú hayas dicho, híjole, esto es muy complicado o esto tendría que resolverse de otra manera? Pues realmente pues todo se tiene que ir manejando. Yo creo que no hay ningún elemento que no se pueda resolver, simplemente hay que buscar la forma de abordarlo. Hay algo que le llaman vulnerabilidad institucional, simplemente qué tan incompetente es un gobierno, ¿no? O qué tantos elementos no cuenta el gobierno para poder actuar. Entonces es muy curioso ver en el caso de Veracruz, saben exactamente dónde se va a inundar cada año y dices, bueno, ¿por qué no pues si ya sabes dónde se va a inundar, ¿por qué no simplemente lo arreglas y ya, y así no se inunda? Resulta que tienen un marco normativo que no les permite actuar. Por lo mismo, no hay presupuesto para poder mover algo que todavía no genera un problema. Eso es una vulnerabilidad institucional. Entonces, ¿qué hacen? Igual hay otra de que esto es de casi que todos los municipios. Cada que vienen las lluvias por ahí va a aparecer alguna nota en el periódico que dice, estamos preparados para la temporada de huracanes, ya compramos no sé cuántas camionetas para sacar gente y llevarlas al albergue. Ajá. Al albergue, ajá. Oye, pues si ya sabes dónde se inundan, ¿por qué no mejor inviertes ese presupuesto para mitigar el problema, ¿no? Y resulta que pues también tiene que ver con algo que es político. Desafortunadamente la prevención del riesgo
y eso es algo muy, muy absurdo, no es rentable. Es rentable yo como político irme a meter al agua, a sacar a una persona y decir, miren, yo lo salvé, a simplemente establecer un mecanismo que prevenga que la persona llegue al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ven. Entonces no le puedes sacar raja, como por ahí dicen. Y es un problema estructural que tiene que ver con la forma que se organiza nuestro sistema político nacional e internacional, porque esto es de todos lados. Esa es una cosa. Y la otra, el tema de la recuperación también es un negocio. Resulta que mucho dinero que se destinaba para la reconstrucción fue a dar a manos de empresarios que no reconstruyeron absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la gestión del riesgo, porque una vez que la gente entienda, y gente es todos, no nada más gente, sino todas las escalas, todas las jerarquías, todas las estructuras gubernamentales, etcétera, y el riesgo no es lo mismo que desastre. Entonces el riesgo se trata de una probabilidad que se busca prevenir, y el desastre es algo que ya pasó y que tenemos que recuperar o renovar o reconstruir, ¿no? Son dos etapas completamente diferentes y hay que entenderlas y abordarlas desde ese enfoque. Bueno, y por último, Jorge, anteriormente ya nos mencionaste que sí es importante la participación de los ciudadanos para una correcta prevención de riesgos, ¿no? Entonces, te pediría si nos pudieras dar alguna reflexión final que le puedas compartir a nuestros habitantes acerca de tu tema. Claro que sí. Yo lo que les invitaría a toda la gente es que salgan y conozcan dónde viven. Traten de entender por qué hace calor en la ciudad. ¿Realmente hace calor porque el clima, el ambiente o el territorio, el lugar, la localización así lo determina? ¿O es porque hemos talado mucho, ¿no? Entonces hay que distinguir entre si es sol o es desmonte, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más conozcamos nuestro territorio, más sabremos cómo defenderlo o cómo recuperarlo. Y eso es algo vital en el tema de la gestión de riesgo, porque si no sabemos cómo recuperar nuestro territorio, lo vamos a ir perdiendo. Y estos desastres van a venir más fuertes, va a ser más costoso poder mantener una deuda de un crédito hipotecario porque se me cayó mi casa y tengo que pagar una nueva, a simplemente entender dónde vivo y desarrollar alguna estrategia pasiva que va a reducir o va a coadyuvar en la reducción del riesgo. Eso sería lo más importante, entender nuestro territorio y también participar, exigir y participar. Si no participamos, no nos involucramos en los procesos de decisión, alguien más lo va a tomar y probablemente no responda a las necesidades que tenemos del lugar. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu visión, explicarnos esta diferencia entre desastres naturales y los fenómenos naturales, que es una palabra que ojalá todos los habitantes hayan comprendido en su totalidad, y si no, volver a escuchar el episodio. Sí, bueno, yo también te agradezco, Jorge, por compartirnos todo este conocimiento y también quedarnos con este aprendizaje de entender nuestro territorio, participar y pues no solamente quedarnos con los brazos cruzados a que suceda algún desastre, ¿no? Sí, eso es muy importante, entender qué pasa para que pues, cuando suene una alerta o una alarma no salgamos corriendo y simplemente nos levantemos y nos organicemos. Ese es el enfoque de la gestión del riesgo. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente por participar en el podcast. Nos gustaría que dejaras alguna red social, algún contacto en el cual te puedan buscar nuestros habitantes e inclusive mencionar el trabajo de tu investigación. Claro que sí. Bueno, yo soy actualmente parte de la red del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, soy candidato y estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán en el posgrado de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Estoy haciendo precisamente este tema del modelo de gestión de riesgo, pero enfocado a la ciudad de Mérida. Me pueden encontrar a mi correo, que es Jorge- mi nombre disque artístico es Jorge Lebeau, se escribe Lebeau con B de burro, es jorge-lebeau@hotmail.com, o en el Instagram estoy como @jorge-lebeau, y cuando gusten podemos platicar de lo que ustedes quieran. Si tienen alguna duda más sobre el tema, con mucho gusto me pueden contactar y
para eso estoy. Perfecto, muchas gracias Jorge por acompañarnos, y habitantes, no se olviden de seguir a nuestro invitado, claro, y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como habitando.ando. Si nos escuchan por YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido. Y como petición especial, ya que han llegado hasta esta parte del episodio, quisiéramos que en los comentarios dejaran emojis de los fenómenos naturales a los cuales su entorno se ve expuesto. Sería interesante saber de ustedes de esta manera. A mí me encuentran en Twitter como Ro4Rivas. ¿Y a ti, Ale? En Instagram como @ale.chvillordo. Disfruten, conozcamos más nuestro entorno para prevenir riesgos y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.